Muy buenos días, estimados jóvenes. Fue un gusto de volvernos a encontrar en el curso de Cívica. El quien le habla es el profesor Abel Soto Albornoz. El día de hoy vamos a tocar un tema de suma importancia llamado Contraloría General de la República. Es una institución donde también juega un papel importante en la administración de los bienes del Estado. Y vamos a ir viendo por este lado lo que es la Contraloría General de la República. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice que la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada, descentralizada. ¿De qué? De derecho público, que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Para entender esta parte, nos dice que la Contraloría General de la República, primero es una entidad descentralizada, ¿sí? Es de derecho público y también tiene su propia autonomía, ¿correcto? Entonces, ¿para qué sirve la Contraloría General? Sobre todo, ¿para qué dice? Para el control. ¿De quién? Del sistema nacional. Si no está funcionando bien el Ministerio de Educación, por ejemplo, ahora que el presidente ha prometido la adquisición de laptops para todos los estudiantes, imagínate una laptop que valoriza 1.000 soles, pero el señor, todos los ministros de Educación lo hacen pasar por 1.800. Ahí tiene que intervenir la Contraloría General de la República para hacer prevalecer los derechos, para hacer prevalecer que nuestros recursos del Estado se manejan de manera idónea. ¿Correcto? Mire, aquí tenemos la imagen general de la Contraloría de la República. ¿Sí? El Contralor General, dice, es designado por quién. Fija para el examen, chicos. El Contralor General, es decir, el quien administra todo esto, es designado por el Congreso, ¿A propuesta de quién? Del Poder Ejecutivo. ¿Por cuántos años? Por 7 años. Puede ser removido por el Congreso por una falta grave. ¿Cómo es entonces, profesor, la elección? El presidente de la República propone quién puede ser el Contralor General de la República. Cuando lo propone el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, en este caso el Congreso, dice, a ver, vamos a analizar cuál es el perfil, cuál es la experiencia de este señor, si está involucrado en actos de corrupción o no. Entonces los analiza, los evalúa y ahí recién el Congreso, ¿qué hace? Las aprueba. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo nos dice? Por 7 años. ¿Cuáles son los requisitos para ser Contralor General? Los requisitos. Primero, tiene que ser peruano de nacimiento. Segundo, tiene que gozar del pleno ejercicio de los derechos civiles. Tercero, tener al tiempo de la designación no menos de 40 años. ¿Ya? Tener al tiempo de la designación no menos de 40 años. Tener título profesional universitario y estar habilitado por el colegio profesional correspondiente. En estos casos, el Contralor General, pues son personas que han terminado en la universidad las carreras, por ejemplo, de contabilidad, economía, ingeniería, sistemas, ¿no? Entonces, o administración, y obviamente que hayan hecho estudios acerca de lo que es gerencias, ¿no? Gerencias, administración pública. Luego también tener un ejercicio profesional no menor a 10 años. Entonces, si uno tiene recién 2 años de experiencia profesional, no puedes postular o no puedes ejercer el cargo de Contralor General. Tener conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral, que significa que no debe de estar involucrado en actos de corrupción. Bien, continuamos. ¿Y cuáles son las atribuciones que tiene el Contralor General?
las atribuciones. En este caso lo vamos a denominar atribuciones constitucionales. En nuestra Constitución Política del Perú encontramos varias atribuciones asignadas al organismo Contralor, entre las cuales vamos a mencionar aquí. 1. Supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. ¿Ya? Dice supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. ¿Correcto? Si el Estado ha planificado gastar 6 millones, ¿no? Repito, si el Estado ha planificado en gastar 6 millones en la compra de oxígenos para los hospitales que están colapsando por este COVID-19, entonces el Contralor General tiene que ver, ya, son 6 millones, esos 6 millones tienen que estar destinados netamente a esa compra, ¿verdad? De las camas UCI, de los oxígenos, entre todo lo que requiere un hospital. ¿Qué pasa si hay irregularidades? Cuando hay irregularidades, allí es donde interviene el Contralor General. Otra atribución que se tiene es presentar anualmente el informe de auditoría practicada a la Cuenta General de la República. En este caso, todos los años, la Contraloría tiene que intervenir, sobre todo en el Ministerio de Economía y Finanzas, para ver que todo el dinero planificado para el año 2020 se haya gastado de manera idónea y que no haya irregularidades. Entonces, el Contralor tiene esa función, tiene esa atribución de presentar un informe de auditoría, ¿no? Entonces, esa es una función principal. Fiscalizar la ejecución del presupuesto de regiones y municipalidades. Si nosotros observamos, por ejemplo, que se está construyendo unas pistas y veredas en el distrito de Pilcomarca, según el expediente nos dice que son 2 avenidas que tienen que hacer las pistas y veredas. Para ello tienen un monto de 2 millones, 1 millón cada uno. ¿Y qué pasa si el alcalde y todos sus trabajadores deciden solamente realizar 1,5, una calle y medio? Entonces allí el Contralor General tiene que fiscalizar cuál ha sido el motivo por el cual no se ha terminado dicha obra. ¿Correcto? Listo. ¿Dónde? En las municipalidades distritales, provinciales y también los gobiernos regionales. Realizar el control de los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Si bien es cierto, aquí nosotros tenemos al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, quienes también manejan su propio presupuesto. Al manejar su propio presupuesto, eso no quiere decir que van a hacer con todos los bienes o los fondos del Estado, no pueden hacer a lo que les venga en gana, sino también el Contralor tiene que intervenir allí, ¿no? Hace poco nada más ocurrió un hecho polémico en la compra de las mascarillas para los policías, estaban valorizados en un promedio de 18 soles, pero sin embargo era una mascarilla que en el mercado estaba que su equivalencia era el de 4 a 5 soles, ¿no? Lo habían triplicado el precio o cuadruplicado el precio. Entonces, allí interviene la Contraloría General de la República. Luego, supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. En este caso, es decir, el dinero del Estado tiene que ser invertido en las obras públicas del Estado. No pueden ser destinadas a las obras de empresas privadas, ¿no? No pueden ser. Por ejemplo, a ver, en Huánuco quieren construir un Plaza Norte. Ya, si quiero construir un Plaza Norte, pues obviamente el empresario de estas tiendas, con sus propios medios, tiene que construirlas. No es que va a agarrar el dinero del Estado, lo van a construir y luego se lo van a pasar al extranjero o al empresario. No es así. Entonces ahí también el Contralor tiene que estar pendiente de todas esas acciones.
Bueno, por este lado, vamos a ver cuándo se da la vacancia de la Contraloría General, cuándo se le retira, inclusive antes de cumplir los 7 años. El cargo de Contralor General de la República entra en vacancia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este Contralor haya muerto. Hay también por sobrevenir cualquiera de los impedimentos a que se refiere en el artículo 29 de esta ley. El artículo 29 nos indica acerca de las atribuciones, pero cuando ya no cumplen o cuando están exagerando el uso de estas atribuciones, entonces allí también se tiene que intervenir. En este caso, ¿quién va a intervenir? El Congreso. Luego también se produce vacancia cuando el Contralor renuncia. Otro cuando el Contralor haya cumplido 70 años de edad. Luego cuando incurre en una falta grave prevista en la ley y debidamente comprobada. Este hecho, la última, nosotros somos testigos que el Contralor General estaba involucrado pues con los jueces y fiscales corruptos, los famosos cuellos blancos, ¿verdad? En ese sentido, el Contralor General ha sido destituido, ¿correcto? Entonces, en esos casos se produce la vacancia de la Contraloría General. Vamos a ver un poco de la historia de la Contraloría General de la República. Vamos por este lado. A ver, vamos a recordar un poco acerca de la historia de la Contraloría General de la República, indicando lo siguiente, que en el gobierno del presidente Augusto B. Leguía se expidió el decreto supremo, obviamente sin número, de fecha 26 de septiembre. Creando, ¿qué cosa? Miren acá, creando la Contraloría General de la República. ¿Por quién? Por recomendación de la misión precedida por el profesor Edwin Kemmer. Y se nombró como primer contralor. ¿A quién? Esto es fija para el examen, chicos. Al señor Ricardo Madueño y Rosas. Él fue entonces nuestro primer Contralor General de la República. A partir de ese año, a partir de esa fecha, entonces nuestro Estado peruano también ya tiene una Contraloría General que hemos dicho que es autónomo. Es autónomo y va a velar sobre los recursos del Estado peruano, ¿sí? Sobre los recursos del Estado peruano. Luego, también vamos a ir recordando que el 27 de septiembre de 1929, la Contraloría General de la República inició, ¿qué cosa? Sus actividades. En este caso, el Congreso de la República dio una ley. Mira, en el año 1929. ¿Cuál es esa ley? La ley número 6784. ¿Con qué fecha? El 28 de febrero de 1930. Confiriéndole nivel legal a la existencia de la Contraloría General, disponiendo su conformación con las direcciones del Tesoro, Contabilidad y del Crédito Público del entonces Ministerio de Hacienda. En resumen, eso es la historia de la Contraloría General de la República. Y hoy en día nosotros ya sabemos cuáles son esas atribuciones que tiene la Contraloría General de la República. Ahora más aún todavía que nuestro Estado peruano se encuentra en una situación crítica, ¿verdad? Una situación crítica entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces, más aún todavía, la Contraloría General tiene que estar alerta, tiene que ver que todos los recursos destinados en los diversos ministerios tienen que ser idóneos, tiene que ser más transparente, que no haya corrupción. Entonces, eso es la función. ¿Ya, jóvenes? Bien, hasta aquí con respecto a lo que es la Contraloría General. Y ya sabemos que nosotros tenemos que copiar la clase al cuaderno, luego vamos a resolver la práctica y allí estaríamos terminando con nuestro tema de la Contraloría General de la República. Muchísimas gracias, chicos. Si hubiese alguna pregunta, lo voy a escuchar.